presiones en el tipo de cambio y que se nos fuera hasta 20 pesos con 20 centavos ayer. Si revisamos la consecución del tipo de cambio, la revisión hora tras hora del tipo de cambio, ayer por la tarde está en 20.20. Para el caso de México, el componente de destrucción institucional y reforma al Poder Judicial también tiene su peso específico en el tipo de cambio que hemos experimentado durante los últimos días. No sabes qué miedo me da que las finanzas, porque finalmente para eso tenemos a López Obrador, para que administre nuestro dinero, para que administre el dinero del país, que pueda tomar una decisión a tontas y a locas cuando ve este tipo de fenómenos, Joana. El temor de lo que suceda con la reforma judicial es uno de los ingredientes que ha estado impactando el tipo de cambio. Pero en estas últimas, ¿qué serán? Aproximadamente 48 horas, entre 36 y 48 horas, el problema que se ha apoderado del mundo en cuanto a un nerviosismo financiero han sido los datos de la economía de los Estados Unidos. Ese es el principal dato. Los datos del desarrollo económico, los datos de empleo que dio a conocer Estados Unidos, lo que generó una enorme duda en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Sí, México es de los más importantes, pero Japón lo es, como puerta de entrada al mercado asiático. Y esto generó un nerviosismo todavía para algunos analistas financieros inexplicable del por qué reaccionó de esa manera el mercado financiero japonés, que cerró el Nikkei, fíjense, en 13% de pérdida. O sea, estamos hablando de un derrumbe del mercado financiero japonés, luego de varias semanas que había tenido la alza, que había marcado máximos históricos, donde se había visto una gran confianza en el mercado japonés, vaya, un renacimiento de la economía japonesa luego de la recesión que se generó por la pandemia. Ahora Estados Unidos habla de posible situación de recesión ahora que viene su proceso electoral. La incertidumbre de no saber si va a quedar Kamala Harris o Donald Trump ha impactado la percepción del mercado financiero en los Estados Unidos y eso provocó la caída del Nikkei y como fichas de dominó los otros mercados asiáticos, lo que trajo en consecuencia presiones en el tipo de cambio y que se nos fuera hasta 20 pesos con 20 centavos ayer. Si revisamos la consecución del tipo de cambio, la revisión hora tras hora del tipo de cambio, ayer por la tarde está en 20.20. Ya luego empezó a retroceder a 20.10, 20.05, 20, 19.90, 19.80. En este momento está en 19.33. Wow. Hoy el presidente habló de que, ya saben, ¿no? López Obrador piensa que México es el centro del mundo. Sí. Se toma en serio de que México es el ombligo de la luna. Entonces piensa que todo lo que ocurre aquí impacta a los mercados internacionales. Hay que tener un poquito de piedad cuando yo lo escucho diciendo esas cosas. Sí, hombre, sí, esa ingenuidad. A mí me da una ternura enorme, ¿no? Un insulto a la inteligencia de todas las mexicanas y los mexicanos. Y sin duda hay factores externos que siempre buscan ahí, si no perjudicar, pues sí, de alguna manera afectan las economías internas de los países. Pero también lo cierto es que se tienen que tener economías internas fuertes, economías internas en las cuales se hayan pues planteado algunos programas que contengan este tipo de situaciones y que si bien hay una afectación, la afectación sea lo menor posible. En nuestro país la realidad es que también hay una crisis económica interna derivada de todas estas posibles reformas al Poder Judicial, a los ataques al empresariado, a los temas de la iniciativa privada, a la nueva constitución de Morena, en fin, a muchísimas cosas que generan incertidumbre jurídica en nuestro país y por ende una incertidumbre económica para todos aquellos inversionistas que deseen quedarse en nuestro país. Entonces, le sumas los factores externos, le sumas los factores internos y es lo que está pasando el día de hoy. Yo les voy a decir lo que Juan Musi, ustedes conocen a Juan Musi, que es mi analista financiero en el programa de Noticias en la Tarde, lo que él siempre nos ha dicho cuando hay estos momentos de volatilidad y de incertidumbre, hay que estar tranquilos, no hay que caer en pánicos, no hay que retirar inversiones, nada absolutamente. Normalmente el mercado se estabiliza, ya lo vimos en cuestión de 6, 7 horas el tipo de cambio ha retrocedido prácticamente 70 centavos en unas cuantas horas, entonces hay que estar con tranquilidad observando lo que sucede. Evidentemente hay un ingrediente de política interna que también está impulsando el tipo de cambio. El presidente López Obrador hoy habló en la conferencia matutina de que hay una situación de inestabilidad por el dato de desempleo en Estados Unidos, lo que provocó el incremento en el tipo de cambio. Eso, digamos, en lo general también
hay que reconocerlo, presidente, la incertidumbre que genera la desaparición de los organismos autónomos y la reforma judicial ha provocado ¿qué significa que si suba el tipo de cambio? Que llega un inversionista, toma sus dólares y se los lleva. O sea, aumenta la demanda de dólares y los saca del país. Que nuestro tipo de cambio esté en 19.33 es un tipo de cambio manejable, me dice Juan Musi, pero la cosa es la forma, Joana, cómo se llega a ese tipo de cambio con la salida de capitales. Y López Obrador lo reduce que es un problema de Estados Unidos. No, es un problema de México porque se van capitales de nuestro país. Claro. Inversiones importantes que generan empleo, Joana. Así es, tendría que estarle diciendo la verdad y la realidad a toda la sociedad mexicana, que son cosas que definitivamente sí nos afectan, pero siempre guardando la calma, como bien lo dices, Jesús Martín, y nuestro analista también económico de cabecera, para que la gente se sienta tranquila y se dé cuenta de que el mercado es como algo vivo, es algo que está dinámico, que se va moviendo, que van cambiando los factores externos, y eso muchas veces ayuda a lo interno, sobre todo en un país como el nuestro, que desafortunadamente no ha implementado una política económica que verdaderamente proteja al interior las economías de las familias del Estado mexicano. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas a nivel internacional, y eso nos puede ayudar también, porque hasta eso creo que el presidente en algunas cosas ha tenido suerte, ¿eh? Yo lo digo con todas las palabras. Yo no sé a qué demonio le reza. Porque Normalmente decimos a qué santo le reza, pero no sé a qué demonio le reza, ¿eh? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí, o sea, sí uno se queda como, ¿qué es lo que está pasando? Aunque si después vemos este tema del famoso manual del populista, de cómo es que van avanzando o se van enquistando estos aspirantes a dictadores, todos siempre tienen una época de bonanza, así que hay que tener muchísimo cuidado en lo que viene. Sí, no, y se está viendo en el reflejo de Nicolás Maduro, pero platicaremos del tema de Nicolás Maduro un poquito más adelante. Vamos a ver lo que dijo hoy el presidente López Obrador, justificando que la subida en el tipo de cambio nada más tiene que ver con el tema de los Estados Unidos. En principio sí, pero para el caso de México el componente de destrucción institucional y reforma al Poder Judicial también tiene su peso específico en el tipo de cambio que hemos experimentado durante los últimos días. Esto fue lo que dijo López Obrador. A finales de la semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos. A ver si podemos conseguir el dato. No fue mucho el crecimiento, creo que estaban en 3.9, subieron a 4.5, ahora lo podemos ver, y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial. Cuando comparamos los planteamientos de los anteriores presidentes, no importa que no sean expertos financieros, finalmente tienen a sus expertos. Así es. Pero la explicación de los fenómenos financieros a nivel local, a nivel internacional, con este sujeto, a comparación de otros gobiernos, es verdaderamente lamentable, es verdaderamente triste, es verdaderamente gravísimo. No sabes qué miedo me da que las finanzas, porque finalmente para eso tenemos a López Obrador, para que administre nuestro dinero, para que administre el dinero del país, que pueda tomar una decisión a tontas y a locas cuando ve este tipo de fenómenos, Joana. Así es, me parece que pues el presidente tendría que tener, como todos los presidentes lo han tenido, tampoco es algo que esté fuera de línea, que todos sus asesores, todos los expertos, los especialistas que pudieran
pues señalar específicamente qué es lo que está pasando con Exacto. verdadera certeza, porque cuando sale el presidente pues ya no sabemos cuál es su narrativa, ya sabemos cuál es su comunicación, y esto es siempre estar echando culpas a todos los externos, a los enemigos imaginarios internacionales que se hace el propio presidente de la República, y jamás asume ninguna responsabilidad interna. Entonces, me parece que se tendrían que tomar con mucha mayor responsabilidad todos aquellos discursos al respecto que se estén señalando. Por ejemplo, decir qué es lo que podría pasar. Pues podría subir a lo mejor la inflación, o podrían alejarse algunas inversiones, pero ya estamos trabajando en eso y lo estamos haciendo de tal manera para generar mayor seguridad en las familias mexicanas, pero no lo hace, continúa con la misma narrativa. Sí, yo espero, y a propósito de lo que dice Joana, que haga caso López Obrador de sus asesores. Y si no les hace caso, entonces yo voy a cumplir, nosotros vamos a cumplir aquí en Atypical, decirle, presidente, ni le meta mano a las reservas internacionales. Cuidado con eso, cuidado con eso. Para empezar, el tipo de cambio, todos los financieros coinciden en que no hay problema con el tipo de cambio en donde está, entre 19 y 20. Si el tipo de cambio llegara a 21, a 22 pesos, ese ya sería otra historia. Esa sería ya otra historia. No estamos en ese punto. Así es. Un momento de equilibrio del tipo de cambio, según los analistas que consultamos, es entre 19 y 20 pesos. Es decir, el tipo de cambio está bien en este momento, no pasa nada. Por el contrario, le va mejor a las personas que están recibiendo dinero de los Estados Unidos o están vendiendo a los Estados Unidos, reciben pagos en dólares, les está yendo mucho mejor.